son poblaciones muy chicas, en que todos se conocen, y hasta ir generándose confianza, a veces pueden pasar años, Claro. y recién ha pasado muy poco. Entonces, nuestra inteligencia actual todavía es deficitaria, Ahora, porque se ha comenzado lamentablemente muy tarde. Antero, una cosa es, por supuesto, la inteligencia del seguimiento para captar información y tomar las acciones respectivas. Pero otra cosa es la inteligencia al más alto nivel, por ejemplo, porque poco o casi nada se está haciendo con se ha visto ahora que hay siembra de hoja de coca en zonas donde nunca antes se había sembrado. Por ejemplo, Amazonas. Se está sembrando hoja de coca en Amazonas. Se está sembrando hoja de coca en Loreto, en Iquitos, que no se sembraba. Peor que eso. En Puno, Peor que en eso. Ancash. Entonces, claro, ese tipo de inteligencia para sugerir todo un trabajo de inteligencia y de seguimiento enmarcado de un plan y de una estrategia, eso me parece que todavía está en duda. ¿Tú crees que se ha afinado por lo menos la estrategia de ustedes? Falta. Porque lo que tú dices es verdad, pero te estás olvidando que ya hay también amapola, hay heroína en la Cajamarca, zona, ¿no? Cajamarca, Piura, en toda la zona que es colindante con Ecuador, y que inclusive en algunas zonas aledañas al Putumayo, con la frontera con Colombia. Entonces aquí necesitas muchísimo recurso para poderlo enfrentar. Porque ya va quedando claro que no es solamente la cosa del BRAE, sino tomar conciencia que estamos ante unas nuevas amenazas a la seguridad y la defensa y a la democracia. Porque ¿qué va a pasar si estos miserables, hay que decirlo? Se convierte esto en un narcoestado. Exactamente, a eso puede existir la posibilidad. Este cáncer del narcotráfico y luego del narcoterror, este cáncer que estaba circunscrito en una zona determinada, ha hecho metástasis, y hoy día lo ves, los cultivos de coca por todo lado, y no me chupo el dedo, pues, que es para telcitos filtrantes. Por supuesto. Entonces acá se requiere mucho recurso para combatirlo, y la gente que lo combate tiene que estar mejor pagada, y tiene que haber inclusive premios por resultados. Oye, les piden prácticamente ser faquires a nuestra gente de la policía y la Fuerza Armada, les pagan miserias y encima quieren, no lo justifico, pero lo comprendo a veces cuando hay corrupción, y para que no haya corrupción tienes que hacer relevos muchísimo más rápidos, recambios. Y esto es que no vamos al tema legal, porque claro, si nuestras patrullas terminan en un enfrentamiento armado con estos y existe la duda de la posibilidad de una violación de los derechos humanos a estos narcotraficantes, viene el juicio sobre la policía y nuestras Fuerzas Armadas. Mira, hay dos cosas por las cuales nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía, cosa que no se dice, pero ha dado en el punto clave, Wilder, algo que se dice en voz baja, pero lamentablemente no en público. Yo lo he comenzado a decir ahora en público. ¿Por qué la policía y por qué la Fuerza Armada, cuando ve algo de narcotráfico o narcoterror, pone la mirada al costado? Por dos motivos principalísimos. El primero, porque tienen temor, pese a que tienen vocación policial o castrense, pese a que están dispuestos a enfrentar el riesgo que significa quedar inválido o morir, como tienen la vocación lo enfrentan, pero tienen el temor de que sus familias queden absolutamente desamparadas. Las pensiones que se pagan son ridículas, y como la remuneración del policía o del militar en su mayor parte está considerada como bonificaciones no pensionables, si a ellos les pasa algo, la pensión que va a recibir el familiar que queda es mínima. Insignificante incluso. Así es. Entonces tienen ese temor que es comprensible. Y el segundo, los procesos judiciales. No solamente porque puede haber violación de derechos humanos, inclusive cuando no la hay. Todos estos procesos te terminan 10, 15, 20 años después, en que has perdido ascensos, en que tienes que irte a otros lugares donde está el procesamiento y no el lugar de tu domicilio,
Oye, se convierte en un calvario para esa Pero, gente. ¿cómo resolvemos Ponen el el pecho, Claro. ponen el corazón, ponen el coraje Claro. y terminan procesados. Bueno, ¿cómo resolvemos ese tema? Muy Hay sencillo. vacíos jurídicos, faltan leyes, No, ¿cuál es el tema? en el Perú lo que sobran es leyes. Y tú tienes un artículo en el Código Penal que es el 20. El artículo 20 te señala toditas las causales de exención de proceso, en que tiene que sobreseerse. Y uno de ellos es cuando estás cumpliendo órdenes legítimas, cuando está en peligro tu propia vida, en defensa de tu propia vida, en cumplimiento de la Constitución y la ley. Hay un montón Pero de el tema es aplicación de la ley. aplicación. Por parte de los Recursos. Primero Ministerio Público, O sea, fiscales. fiscales, y después Poder Judicial. Tú tienes que sobreseer procedimientos y tienes que denuncias que te hacen indebidamente mandarlas al archivo. Pero no es posible que a esta gente, por quítame esta paja, porque muchas veces hay daño colateral, no querido, no deseado, no proyectado, pero que estén procesados años de años. Mira lo de Chavín de Huantar, sin ir muy lejos. En lo de Chavín de Huantar estamos metidos en un lío ahora con la Corte Interamericana por la demora en el procesamiento y porque 2 veces se quebró el proceso. Entonces, Claro, y terminamos dando un espectáculo donde el Estado contra el Estado. así es, un papelón. Papelón, así es. Amigas, amigos, retornamos en unos instantes. Pero te en la segunda olvidaste, parte. te olvidaste de la logística, que era la última tuya, que yo me acabo Yo de tengo acordar. 4 preguntas. Falta A ver, logística. mira, logística es una y la otra es Falta coordinación o descoordinación o no integración entre Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Cada día hay mejor, cada día es mejor la coordinación. Desde no coordinación, poco a poco se va coordinando. ¿Por qué? Porque no es solamente la coordinación en inteligencia entre policía y Fuerza Armada, sino es coordinación en las inteligencias de la Fuerza Armada, que una tiene la Marina, otra tiene el Ejército, otra tiene la aviación, y cada uno quiere tener su tapadito y no quiere compartir la información con el otro. Entonces, todo esto, este es un proceso que se comenzó hace algunos años. Disculpen que hable en términos personales, pero lo comenzamos reuniéndolos y ir afinando y la generación de confianza. No es una cosa de órdenes, porque las órdenes están dadas hace décadas. El tema es falta de confianza. Entonces tiene que irse generando esa confianza a través de reuniones, a través de trabajos compartidos, etcétera. Es un proceso, se está haciendo. En el caso de logística, La logística falta mucho. Falta Empezando por el muchísimo. rancho. Necesitas visores, necesitas muchas cosas, necesitas FLIR, necesitas una serie de cosas que a veces te los prestan otros países, etcétera, pero si tuvieras una inteligencia informática, electrónica mejor, podrías tener mejores resultados. Pues lo más importante, brevemente, es las remuneraciones de los policías y los militares. Remuneraciones, Una pensiones y el tema de los procesos. gestión. Bueno, ahora sí, regresamos en unos instantes con Antero Flores Arauz en la segunda parte y final de esta entrevista. Pido disculpas por interrumpir. Por supuesto, acá todo es democrático, Antero, así que no hay entrevistado y entrevistador. Todos somos Estamos entrevistados y entrevistadores al mismo tiempo. Regresamos. Muy bien. Regresamos en Mesa de Debate en Vez de Televisión, Víctor López García, Wilder Ruiz Silva, con Antero Flores Arauz, ex ministro de Defensa, ex presidente del Congreso. Comenzamos esta segunda parte, doctor Antero Flores, con el tema del indulto a Fujimori. ¿Se le debe dar o no el indulto? ¿Cuál debiera ser la decisión presidencial? ¿Requiere o no fundamentos el presidente para hacerlo? ¿O basta y sobra con que lo pueda hacer por sí y ante sí? ¿Qué efectos va a tener o ya tiene para la política, para la gobernabilidad del país? Lo primero es el tema jurídico. ¿Hay indulto en el Perú? Sí hay indulto. ¿Hay derecho de gracia en el Perú? Lo hay. ¿Hay amnistía? Lo hay. ¿Cuál es la diferencia entre el indulto y la amnistía? El indulto es potestad presidencial, la amnistía es potestad congresal. ¿Qué es el indulto? El perdón. Pido perdón y me lo dan. No es que borra los delitos que he cometido, me perdonaron la pena que me impusieron.
¿Qué es la amnistía? A diferencia del indulto, que es perdón, acá es el olvido. Este caso no fue delito. Olvido el delito. No es que perdones y bajes una condena, no, es simplemente el olvido. ¿Estas instituciones tienen algún requisito para darse en la Constitución? No. El indulto es potestad presidencial y la amnistía congresal. No señala ningún requisito. Más aún, en muchos aspectos de la Constitución dice la regla genérica y señala con arreglo a ley. Otras no señala con arreglo a ley. Cuando no señala con arreglo a ley es que no necesita una norma de desarrollo. Como en el caso peruano, por ejemplo. Así es. Es taxativa la Constitución. Clarísimo, no señala requisitos. Sin embargo, otras leyes posteriores le han ido poniendo determinadas marrocas al presidente y reduciendo su potestad, que es absolutamente discrecional y voluntaria, a determinados parámetros y a determinados procesos administrativos previos. Para mí eso es inconstitucional. El presidente puede dar el indulto porque le da la real gana y punto. Ahora, indulto al señor Fujimori. Yo le soy franco, tengo sentimientos ambivalentes. Por un lado, una persona de la edad de Fujimori, con el estado de salud de Fujimori, que además ha sido presidente de la República, elegido en 1990, y no sabemos por obra de Mandrake el Mago cómo fue el 95 y el 2000, pero fue elegido en el 90. A mí me da pena, me da conmiseración y debíamos ver ese aspecto humano. Pero por otro lado digo, oigan, ¿hizo cosas buenas Fujimori? Por supuesto que hizo cosas buenas, no las voy a repetir, pero tuvo muy malas, y una muy mala no fue el tema solamente de romper el sistema democrático, que total fue surcido luego, sino la quiebra de los principios morales. En consecuencia, ¿qué señal podríamos estar dando a la gente joven con un perdón después de este grave quiebre moral? Por eso decía, tengo sentimientos encontrados. ¿Te refieres más que todo que a la alianza con Montesinos, al estar apañando? A la corrupción que hubo, una corrupción muy grande. Entonces, cuando ves que te compran con dinero voluntades y conciencias y te ponen los saltos de billetes, oye, si eso lo perdono, ¿qué mensaje doy? Pero eso no está comprobado, que el presidente haya estado detrás de esas acciones y más que todo es Montesinos, como lo han mostrado los videos, ¿no? Que hayas visto a Montesinos no significa necesariamente que el presidente no supiera. Montesinos, ¿de dónde podía sacar la plata si no se la daban? Tampoco nos chupemos el dedo, ¿no? Estoy para preguntar, claro, soy ahora un periodista. Yo no me digo que tú te chupes el dedo, sino que yo me lo voy a chupar. No pues, ya pasamos esas edades, ¿no? Y hace muchas décadas. Además hay algunos analistas y expertos que dicen que una persona como Fujimori, ¿no?, tan para muchos inteligente y hábil, ¿cómo no se va a dar cuenta que Montesinos está haciendo cosas a su espaldas? O no tenía capacidad y condiciones, o se hace loco, ¿no? O había una sociedad en que lo que vimos no fue un divorcio, sino quizás lo que vimos fue una separación de bienes, ¿no? Yo tengo mis dudas y, como te repito, sentimientos encontrados. Por un lado la pena y la caridad humana. Ahora, y por otro lado esta cuestión del quiebre moral.